El enanismo. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a su descendencia. El enanismo es la estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético. Por lo general, el enanismo se define como una estatura adulta de 4 pies y 10 pulgadas, o sea, 147 centímetros o menos. La estatura adulta promedio entre las personas con enanismo es de 4 pies, o sea, 122 centímetros. ¿Cuáles son las causas del enanismo? Existen varios trastornos médicos diferentes que causan enanismo. En general, los trastornos se dividen en dos amplias categorías: enanismo desproporcionado. Si el tamaño corporal es desproporcionado, algunas partes del cuerpo son pequeñas y otras son de tamaño promedio o por encima del promedio. Y enanismo proporcionado. Un cuerpo es proporcionadamente pequeño si todas las partes del cuerpo son pequeñas en el mismo grado y parecen ser proporcionadas como un cuerpo de estatura promedio. El enanismo proporcionado es más comúnmente causado por trastornos en la producción de hormonas. La persona es más pequeña que la media, pero tiene las mismas proporciones físicas relativas que alguien sin enanismo. Este tipo de enanismo puede ser causado por la deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, síndrome de Turner o en algunos casos por el síndrome de Noonan. Por otra parte, el enanismo desproporcionado por lo general es causado por trastornos que afectan el hueso o el desarrollo del cartílago. Los tamaños relativos de las diferentes partes del cuerpo son diferentes de las de una persona promedio. Por ejemplo, una persona con enanismo desproporcionado puede tener un torso de tamaño normal, pero unas extremidades inusualmente cortas. La acondroplasia es la forma más común de enanismo y representa el 70% de los casos. La causa de este trastorno es una mutación en el gen que codifica para el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos 3, localizado en el cromosoma 4. Existen dos mutaciones posibles que afectan a este gen: G1138A y G1138C. La acondroplasia se hereda en un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, solo un gen alterado es suficiente para causar el padecimiento. Casi el 80% de las personas con acondroplasia tienen padres de estatura promedio. Si tienes un padre que porta el gen, hay 50% de probabilidad que heredes la enfermedad. En cambio, si tus dos padres son portadores, hay 50% de probabilidad de que la heredes, 25% de no heredar nada y 25% de que heredes ambos genes. Los signos y síntomas, aparte de la estatura baja, varían de manera considerable en el rango de trastornos. Por ejemplo, la displasia diastrófica, que es otro tipo de enanismo desproporcionado causado por problemas en el desarrollo óseo y cartílago. Los resultados de esta enfermedad son brazos acortados significativamente y las piernas, las deformidades en la columna vertebral, como escoliosis y problemas con la movilidad articular. Alrededor de la mitad de los niños con displasia diastrófica nacen con paladar hendido y las deformidades en las orejas son muy comunes. Además, suele provocar problemas en la movilidad y en el control motor. O la acondroplasia, caracterizada por la disminución de la distancia interpedicular en la columna lumbar, es decir, el espacio para la médula espinal. Húmeros y fémures cortos, caja torácica pequeña y aplanada, aumento de rotación en la cadera, genu varo o piernas arqueadas y torsión o incurvación de las tibias. Respecto al tratamiento, en algunos casos se puede administrar la hormona del crecimiento, en otros también se puede realizar el alargamiento óseo, proceso pediátrico de cirugía ortopédica y rehabilitación, en que se hace una intervención quirúrgica para el alargamiento de las extremidades. Contempla la fractura mínima del hueso en el punto adecuado y la colocación de aparatos externos que, al impedir el cierre de la fractura, permiten hacer crecer cada hueso a razón de 1 milímetro diario.